se puede llenar más adelante, se puede llenar más adelante. Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Y solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Buenas tardes, mis hermanos. Los saludamos de la Iglesia Betania Juvenil en el programa Favor Light, programa de análisis bíblico. Quien le habla es esta vez su hermano Gilberto Antonio Arrieta Trímbole. Vamos a seguir la secuencia del estudio de esta semana. Lleva por título Falsos profetas y falsos maestros. Hermanos, antes de iniciar el tema, hay que recordar la iglesia militante de Pedro,
cuando el Señor partió la gran comisión de los 11 discípulos que quedaron. Verdaderamente era la iglesia dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Era una iglesia que era unida y suplía todas las necesidades de la hermandad. De igual manera también acechaba en ese tiempo el error de doctrina apóstatas en el tiempo de Pedro. Por eso es que Pedro escribe en 1 de Pedro, capítulo 12, versículo 19, que es la lectura bíblica, y dentro de un ratico la vamos a leer. Pero te quiero decir hablar de Eudécimo. Decía que Cristo no tenía naturaleza humana, que era pura apariencia. El diablo ataca a la iglesia de Dios, hermano. Dualismo también decía que somos compuestos por una carne mala. Eso es lo que dice dualismo. Y que también se manifestaba un espíritu bueno dentro de nosotros. Arios, Jesús no era divino, era un ser humano bastante avanzado. Te quiero recordar lo que el Señor dice en la palabra de Dios en Juan, el capítulo 16, el versículo 7. El Señor dice ahí en su palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que el Señor mandara el Consolador, el Espíritu Santo. Pero el versículo 13 dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Esa es la verdad, mi hermano. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y después la coma dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Él nos guía en el estudio de la palabra de Dios. Por eso es muy importante, hermano, que cuando nosotros iniciemos a estudiar la palabra de Dios, lo hagamos con oración. Y no solamente con oración, sino estudiando y escudriñando la palabra de Dios, que es la guía primordial, y testificando de Dios. Y si no tenemos esos elementos y no comprendemos bien las Escrituras, es muy importante de que nosotros utilicemos los libros de la hermana Elena de White, que es una guía espiritual también. Antes de iniciar el programa, el tema de esta tarde, falsos profetas y falsos maestros, según 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 19, dice la palabra de Dios: le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hay muchos maestros que prometen libertad, hermano. Utilizan doctrinas que aparentemente manifiestan una verdad, pero una verdad vacía, porque la verdad es la de Cristo Jesús. Por eso es muy importante lo que 2 de Pedro, el capítulo 12, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató,
trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hermanos, en el tiempo de Pedro se manifestaron falsos maestros. Y no solamente en el tiempo de Pedro, también para el tiempo nuestro en el cual nosotros estamos viviendo se van a manifestar falsos maestros. Y no hay como el maestro del Señor Jesús. El maestro de maestros se llama Cristo Jesús. Por eso yo me considero no un maestro, sino un instrumento de Cristo Jesús, un instrumento del Espíritu Santo de Dios, un instrumento del Dios Padre. No me considero nadie, soy utilizado por Dios. Hermanos, es muy importante lo que el Señor dice en Mateo 7:15. Nuestro Señor Jesús dice en Mateo 7:15, dice la palabra de Dios refiriéndose a los falsos maestros y a los falsos profetas. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El mismo Jesús nos hace una advertencia, una alerta de que nosotros tenemos que estar muy pendientes y conociendo a través de la Escritura quiénes son los verdaderos maestros en Cristo Jesús y los falsos maestros que no son en Cristo Jesús. Vamos a estudiar qué nos dice Pablo sobre los falsos maestros. En Hechos, el capítulo 20, el versículo 29, Pablo también se refiere a los falsos maestros. Capítulo 20, versículo 29. Pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren lo que dice Pablo, que entre nosotros mismos se levantarán falsos maestros, dirigentes, líderes, que cautivarán con sus palabras a los discípulos y arrastrarán a muchos. Es que eso lo hizo Lucifer en el principio del pecado, en los cielos. Según Apocalipsis 12:4 dice que Lucifer arrastró con la tercera parte de los ángeles caídos y lo trajo aquí a la tierra. Entonces, lo mismo puede suceder en las iglesias, hermano. Eso lo está diciendo Jesús y lo está confirmando Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 29, versículo 30. Hermanos, verdaderamente entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas contra los principios de Dios. El único que nos da libertad es Jesús, mi hermano. Ahora, cuando nosotros leímos el capítulo de Juan, donde nos indica que nosotros tenemos que estudiar las Escrituras, hacer oraciones y alimentarnos espiritualmente de Cristo Jesús a través de su palabra. Hermanos, el único que nos da libertad es Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, recuerden que los falsos maestros le prometen a uno libertad y no nos dan libertad, pero Jesús sí nos da libertad. Si nosotros vamos en Hechos, el capítulo 8, el versículo 36, dice la palabra de Dios: así que si el Hijo os liberará, seréis verdaderamente libres. Esto quiere decir que si Jesús nos libera, somos verdaderamente libres.
Y el versículo 32 dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, refiriéndose a Cristo Jesús. El único que nos da libertad es Cristo Jesús, mi hermano. No hay maestro, no hay nadie en la tierra que te dé libertad. Solamente Cristo Jesús. Cristo Jesús te da libertad para ser libre de la esclavitud de este mundo. Recuerden lo que Jesús dice ahí mismo en Juan capítulo 8, versículos 34 y 35. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Recuerde que la palabra que leímos ahora en segunda de Pedro, capítulo 12, versículo 19, donde prometen libertad y ellos mismos son esclavos de esa libertad. O sea, porque están en pecado, están en herejía. Y para saber qué quiere decir herejía, qué quiere decirnos Pedro con esa palabra, herejía quiere decir apostasía, sacrilegio, impiedad, desobediencia. Y herejía es una opinión o conjunto de ideas que se oponen a las creencias de Dios con falsas doctrinas. Pedro estaba transmitiendo eso cuando quiso decir herejía, porque estaban metiéndose falsos maestros en la época de Pedro para engañar a los discípulos y arrastrarlos para que los siguieran a esos falsos maestros. Hermanos, por eso es muy importante que nosotros estudiemos la Escritura, la escudriñemos, como dice el Señor en Juan 5:39. Escudriñad la Escritura, porque a vosotros parecéis que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Es muy importante eso, hermano, que nosotros estemos escudriñando la Escritura, no superficialmente. Profundícela. Y si, hermano, usted no tiene los medios espirituales, consulte con los libros de la hermana Elena de White, que lo ayuda mucho. Hermanos, seguimos adelante y vamos al contexto que se encuentra en 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 18. Dice la palabra de Dios: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia la carne, y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aquí Pedro es más claro. Dice que los falsos maestros utilizan palabras infladas y vanas que seducen al oyente. Tienen elocuencias, y no solamente eso, sino tienen una concupiscencia en la carne. La concupiscencia quiere decir el deseo de la sexualidad y el apetito. O sea que están internamente en su interior con ese pecado. Hermanos, siguiendo lo que Pablo quiere transmitir a través de su palabra, y que nosotros no podemos ser engañados por estos falsos maestros con palabras maravillosas que utilizan, palabras infladas y que son vanas, no podemos caer. Recuerde que nosotros tenemos que nos testifiquen con un escrito está en la palabra de Dios. Hermanos, 2 de Pedro, el capítulo 2, versículo 20, dice la palabra de Dios: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos,
su postre estado viene a ser peor que el primero. Hermano, cuando estos falsos maestros caen en ese horrendo pecado, el estado de ellos viene a ser peor que el primero. O sea, verdaderamente el Señor Jesús dice un texto que lo encontramos en Mateo, refiriéndose a eso. Mateo, el capítulo 12, el versículo 43 al 45, refiriéndose al estado de los falsos maestros. Dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí, y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hermanos, el mismo Jesús dice que todo aquel que lo abandona desparrama. Y los falsos maestros son personas que son utilizadas por espíritus inmundos. Vea lo que está diciendo la palabra de Dios. Son personas utilizadas por espíritus inmundos. O sea, no están dirigidos por el Espíritu Santo de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Hermanos, y ahí vamos aclarando el tema. Por eso es muy importante lo que dice 2 de Pedro, el capítulo 12, el versículo 2 y 3, con respecto a lo que estamos estudiando. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, cuando dice disoluciones, ¿a qué se está refiriendo? O sea, tienen libertinaje y corrupción, son corruptos y tienen libertinaje. Y nosotros no podemos caer en el libertinaje y en la corrupción, porque Dios no es un Dios corrupto, Dios no es un Dios de libertinaje. Eso es lo que nos quiere decir la disolución. Hermanos, por eso es muy importante seguir leyendo lo que el versículo 3 dice de 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tardará, y su perdición no se duerme. Hermanos, es muy importante cómo Pedro se dirige a los hermanos a través de su carta. Le hace una advertencia: cuidado, cuidado con esos falsos maestros, porque es un peligro dentro de la iglesia. Te quiero decir en esta tarde, mi hermano, los ataques de Satanás son externos e internos. Y cuando los ataques de Satanás son internos, hace más daño dentro que afuera. Hermanos, el camino de la verdad será blasfemado. Harán mercadería de las personas con palabras fingidas. El texto que acabamos de leer ahora en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Verdaderamente, si nosotros seguimos el contexto, ¿cuál será el final de esos falsos maestros? Si nosotros leemos el versículo 4, dice la palabra de Dios. Estamos en 2 de Pedro, el capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser
reservado al juicio. Si los ángeles caídos, Dios no los perdonó, tampoco Dios va a perdonar a aquellos que utilizando su palabra, utilizando las cosas de Dios para hacer cosas que no convienen, Dios no lo perdonará. Pero si ellos se arrepienten de todo corazón, Dios sí lo perdonará y no caigan en ese horrendo pecado de la apostasía. Hermanos, por eso el libro de Judas, que está aquí mismo antes del Apocalipsis, dice la palabra de Dios en Judas 1, el versículo 6, refiriéndose a los ángeles, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio de gran día. Hermano, hay un juicio, y el Señor en ese juicio, los ángeles también van a acudir. Verdaderamente Dios es un Dios de justicia, un Dios que se manifiesta grandemente a través de su palabra. Y no solamente si Dios preservó a los ángeles para el día del juicio. Vamos a leer lo que dice 2 de Pedro. Vamos otra vez a 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 5. Dice la palabra de Dios: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, si Dios perdonó a Noé, un hombre pregonero de justicia, un hombre que duró 120 años predicando la justicia de Cristo Jesús, pero los impíos no aceptaron esa justicia, Dios hizo un juicio final y se salvaron con Noé 7 personas más. Bendito sea el Señor. Y seguimos la secuencia del versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Hermanos, verdaderamente, si nosotros entendemos esta parte de la justicia divina de Dios, del juicio divino de Dios, nadie se escapa, mi hermano. Porque cuando Dios libró a Lot, ¿en qué condición se encontraba Sodoma y Gomorra? Estaban en grandes pecados, mi hermano. Había bastante herejía en esas ciudades. Y verdaderamente el único que fue preservado fue Lot, porque también era un hombre dirigido por Dios, un hombre que buscaba la presencia de Dios. Dios no da libertad, así como le dio libertad a Noé y a Lot. Dios siempre, a través de su verdad, nos da una libertad. Y verdaderamente la libertad al final gana. La verdad al final triunfará. Por eso es muy importante lo que nosotros
Vamos a leer ahora aquí en 2 de Pedro, el capítulo 12, versículo 12. Pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Las mismas ideas, con lo que quiere decir Judas, el capítulo 1, el versículo 10, son casi las mismas ideas. Y vamos a leer lo que dice Judas, el capítulo 1, el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Cuál es la verdadera doctrina, mi hermano? La verdadera doctrina es la cristocéntrica, dirigida por Dios Padre y el Espíritu Santo. No reciba falsas doctrinas, mi hermano. Los falsos maestros traen falsas doctrinas. Arrios tenía una doctrina falsa. ¿Y ustedes saben lo que decía Arrios? Jesús no era divino, era un ser humano bastante avanzado para la época de él. Eso era lo que decía Arrios. Son doctrinas falsas. Y recuerden lo que leímos, la doctrina dualismo, que el dualismo dice que somos compuestos por una carne mala, pero también somos compuestos por un espíritu bueno. Y duodécimo dice que Cristo no tenía naturaleza humana, que era pura apariencia lo que había en Cristo Jesús. Hermano, nosotros tenemos una doctrina muy buena, nosotros los adventistas del séptimo día, y tenemos que exportar nuestras doctrinas, estudiándolas, escudriñándolas, memorizándolas, porque de esta manera nos vamos a salvar de los falsos maestros que se presentarán dentro y fuera de la iglesia. Hermanos, siguiendo adelante, lo que Pedro quiso decir en 2 de Pedro, el capítulo 12, versículo 14, dice la palabra de Dios: tienen los ojos llenos de adulterio. Oiga, los falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas constantemente, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esa es la condición de los falsos maestros, mi hermano. Y que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Cómo nos podemos cuidar? Estudiando la Escritura, orando al Señor y permitiendo que nosotros testifiquemos de Cristo Jesús a través de su palabra. Y el versículo 15, que estamos en el capítulo 2 de Pedro, versículo 15, dice la palabra de Dios: han dejado el camino recto. Oiga, han dejado el camino recto, o sea que estuvieron dentro de nosotros, conocieron las doctrinas sanas de Cristo Jesús y dejaron las doctrinas, y en su razonamiento, en su concupiscencia, como dice Santiago capítulo 4, el versículo 12, el versículo 13, 14 y de la concupiscencia, se inventan doctrinas que no tienen base sólida en Cristo Jesús. Y la palabra dice: siguen el camino de Balaam. Balaam era un profeta falso. Versículo 15.
Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Balán era un profeta, mi hermano, pero era un profeta falso. Pero mire lo que le aconteció a este profeta falso. En el versículo 16 dice la palabra de Dios: y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dios utilizó un animal para reprender a este profeta que andaba mal, hermano. Dios reprende y Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Y cuando Dios ve que un elemento, un falso profeta, un falso maestro, le va a hacer daño a su iglesia, Dios mismo se encarga de ella. Por eso es muy importante de que nosotros oremos al Señor. Te quiero decir en esta tarde, mi hermano, el primer punto que debatimos fue falso profeta y falso maestro. Contemplado lo que el Señor dice Jesús, más que todo, en Juan 8:32, el versículo hasta el 37, que es donde Jesús dice que Él es el maestro de maestros y Él es el único que nos da libertad para una vida eterna. Esa es la promesa. Y el segundo punto también es: el único que nos da libertad es Cristo Jesús. No hay nadie en este mundo, mi hermano, que nos dé libertad. Solamente Cristo Jesús nos da libertad. Tercer punto: si eres libre, debes perseverar en lo que creíste. Recuerde que Jesús dijo en Mateo 24:13: el que se persevere hasta el fin, ese será salvo. Es muy importante de que si ya conociste a la libertad en Cristo Jesús, debe perseverar en esa libertad en Cristo Jesús. Y el cuarto punto que estudiamos: el día del juicio. El día del juicio se contemplará lo que el Señor dijo. El Señor Jesús dijo en Mateo 7:21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, yo en tu nombre profeticé, en tu nombre eché mil demonios, en tu nombre hice esto. Y el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores del mal. Así, mi hermano, no nos dejemos engañar, no nos dejemos cautivar por palabras que no tienen validez ante la luz de la palabra de Dios. Y el quinto punto es que la verdad siempre ganará, la verdad siempre triunfará sobre el mal. Esa es la verdad, mi hermano. Recuerde que el profeta Balán quería hacer algo que no debía hacer y fue reprendido por una bestia, un asno, un animal. Es muy importante, mi hermano, que nosotros nos mantengamos de parte de Dios, pero para mantenernos de parte de Dios tenemos que estudiar su palabra, tenemos que orar, tenemos que testificar de que verdaderamente hay un Dios grande y poderoso en los cielos. Con este mensaje de esta tarde terminamos el estudio. Estamos invitando para el próximo viernes aquí en Facebook Live, Iglesia Juvenil de Betania, en el programa Análisis Bíblico. Quien les habló, el hermano Gilberto Antonio Arrieta Trímbole. Y les digo el lema: gócense en la presencia de Dios. Amén.
vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Y solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz. Hay un cielo que será